Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la metamorfosis al ocaso del liberalismo en las instituciones políticas. Es lo que vamos a tocar el tema. Es su servidor, Ildefonso Hernández Vera, alumno de la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas. Este es nuestro último trabajo de la materia en donde platicaremos, ¿verdad?, sobre el liberalismo. Bueno, pues de antemano comentar que es una teoría política desarrollado principalmente a mitad del siglo XVII y mitad del siglo XIX, basado en cuatro valores principales: la libertad personal, la imparcialidad y la libertad individual y la democracia. Eh, los pensamientos liberales es una realidad que, pues bueno, era basada en que ningún hombre, exceptuando al primero, ha nacido independiente y por tanto ha podido ser soberano, porque sin independencia no hay soberanía. Desde que nacemos, nacemos dependientes de nuestros padres. Y se constituía una tesis que razonaba en que el ciudadano no podía constituir la autoridad política a través de su consentimiento y seguir siendo soberano. Y pues bueno, el liberalismo pretendía concluir en esencia lo inconciliable: libre por derecho, y las autoridades y los gobiernos deben ser expresión de voluntad. Las diferencias que tenemos entre liberales y conservadores, pues bueno, entrando primero con la forma de gobierno, en donde los liberales, pues bueno, es una república gobernada por un mexicano, y los conservadores una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea. ¿Cuáles eran los principales objetivos de cada una? Bueno, pues los liberales, desamortizar lo que eran los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Y en los conservadores, pues prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. ¿Y cuáles eran las propuestas? Pues bueno, los cambios en educación, libertad de expresión y instituir el registro civil. Y a diferencia de los conservadores, era mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Los liberales puros o doctrinarios propugnaban por el respeto de la Constitución de 1857. A los conservadores, o los que eran los nuevos, influidos por el positivismo y por la experiencia de las repúblicas de Francia y España, esto en 1870. Los acontecimientos que marcaron el periodo, pues era la dictadura de Santana, apoyado por los conservadores, la reforma anticlerical y la constitución de 1857, la intervención francesa que llevó a un extranjero al trono de México. Y pues bueno, entre los partidos políticos teníamos los liberales y los conservadores, y las diferencias, pues bueno, en los liberales era forjar el Estado moderno, garantías individuales, libertades públicas, libertad de culto y separación entre la Iglesia y el Estado. Y los conservadores, pues la valoración de la herencia cultural hispánica, influencia de la Iglesia Católica en la vida social y cultural, gobiernos centralizados y controlados por una reducida oligarquía. Y bueno, las semejanzas que teníamos eran: defendían su interés particular sobre el interés de la colectividad. Llevaron, por ejemplo, a Venezuela una crisis económica, política y social, restricción de derecho del sufragio popular, no cumplimiento de las promesas al pueblo,
los productos no tenían un valor fijo y la discriminación hacia las personas de clase baja. Y pues bueno, esos eran los puntos importantes que podíamos tener en cada una de estos gobiernos, y en general es esto, ¿verdad? No sé si tengamos alguna pregunta sobre este tema. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es relacionada, ¿qué acontecimientos marcaron el periodo neoliberal? Bueno, pues como lo habíamos mencionado, los acontecimientos más importantes pues era la dictadura de Santana apoyada por los conservadores, la reforma anticlerical y la constitución de 1857, la intervención francesa que llevó a un extranjero al trono de México. Ok. La siguiente pregunta es, ¿en qué se basan los valores del neoliberalismo? Se basan en lo que es la libertad personal,